Susan, aquí te voy Hola, a hacer una de las preguntas. A ver, vamos a ver cómo eras vos en tu juventud o cómo éramos. hola ¿Fuimos Ingrid. novieras o no fuimos novieras? ¿Fuiste muy noviera? ¿Tenías Vieras novios? que, Los tenías aquí a todos. comiendo de la mano, vieras que, buenas noches Ingrid, qué bonito verte de nuevo. Hola, hola. Vieras que no, yo no fui tan noviera, yo era muy de pueblo y fui muy jovencita como a la secundaria, aquí le decimos colegio, ¿verdad? Ujú. Entré muy jovencita, imagínate, entré con 10 años a séptimo y cumplía 11 hasta abril de ese año. Entonces, curiosamente, yo regresaba del colegio a jugar Barbies con mi mamá todavía y cosas así. Entonces, yo no fui muy noviera, pero sí fui muy amiguera. Tenía Mm. muchísimos amigos y hasta el día de hoy, pues sí, soy una persona muy amiguera. Me gusta mucho escuchar a la gente, estar con la gente. Y vos, contame, ¿vos fuiste muy noviera? Pues a mí me pasó igual que vos, yo crecí en pueblo. Yo, para los que no conocen, allá en Costa Rica, en México, en algún país de Latinoamérica que no escuchen, en Costa Rica hay una provincia que se llama Cartago. Y en Cartago hay un pueblo que se llama Tierra Blanca de Cartago, sí señor, pueblo, pueblo. Y ahí crecí, ahí llegué a vivir a los 7 años, a entrar a primero de la escuela y no, crecí en pueblo, entonces todo era más conservador Ujú, y todo era como de manita, ¿verdad? De manita sudada y bueno, tampoco ujú. somos tan viejas, ¿verdad? Pero sí era, No. no, pero era diferente, no era tan noviera, la verdad. La verdad no puedo decir que era muy noviera y eso, ¿verdad? Pero sí, todo era como más tranquilo. Muchos Ujú, amigos, tenía pocos, ¿verdad? ujú, Por lo que comentábamos en el podcast pasado, ¿verdad? Que ujú. como era protestante, entonces como que no tenía mucha amistad, es más que como el grupito de la escuela y así. Pero no fui muy noviera, no fui muy noviera. Y yo vi en ese Ajá. tiempo, sí, que todo era un poco más estricto, ¿verdad? Más, bueno, yo no sé en tu caso, Susan, pero en el pueblo era así de que el noviecillo tenía que llegar y pedir la entrada. Nosotros vivimos en la época donde los novios pedían la entrada. Ajá. Y yo creo que todavía por acá, pues hay familias en que se usa que el muchacho llegue y se presente a los suegros, toc toc, ¿verdad? Soy tal persona, estas son mis pretensiones con su hija, pero claro que estamos hablando desde hace muchísimo tiempo. Por lo menos aquí en Santana era muy usual la famosa pedida de entrada y ese día era toda Ujú. una celebración y a la novia que el muchacho llegaba se comía las uñas y todo ese día porque era donde se hacía oficial pues el noviazgo, ¿verdad? Yo sí lo recuerdo bastante Sí. bien. No, y las reglas que ponían antes, Ah, sí, sí, ¿verdad? sí. Era de que iban, bueno, en el pueblo decían que llegaban a copar, Así, así. ahí vienen a coparse. Ahora se dice llegan a apretar. U otras O palabras. sí, o en México llegan a fajar, dirían, ¿verdad? Es que Ah, bueno, es tremendo aquí lo que significan las palabras, pero sí, tenían que 2 horas yo porque veía mucho a mis tías, yo te digo, yo no fui noviera, pero recuerdo que mis tías llegaban sus novios, yo vivía cerca de mis abuelos, que en paz ujú. descanse, y ahí yo veía que llegaban y que eran 2 horas, era de 7 a 9, y a las Sí, 9 sí. ya estaba mi abuelo y cerrando puertas y todo, y ya a irse, ¿verdad? Entonces sí, las reglas eran muy diferentes, hasta a tal hora tenían que llegar, ¿verdad? En fin, yo me crié, como dicen, en pueblo, entonces yo lo viví así, ¿verdad? Hoy en día, yo no sé, usted Ujú. que tiene chiquillos, tiene adolescentes, ¿verdad? Tengo dos adolescentes, pero todavía no estamos en esas, ya llegará el momento, ¿verdad? Pero sí, sí, yo igual recuerdo que eran mis tías, de hecho, bueno, aquí en Santana eran más benevolentes, entonces era hasta las 10. Aquí marcar era hasta las 10, que coincidía con el último bus que se iba para San José también, entonces recuerdo a mi abuela decirle a una de mis tías, a las 10 se tiene que ir el muchacho y no marquen la sala porque me luya los muebles. Siéntese en las bancas de afuera, ¿verdad? Sí, bueno, ahora yo creo que los tiempos han cambiado mucho, los chicos de ahora son más liberales y uno no los tiene, ¿verdad? Como amarraditos, pues ya es complicado. Entonces yo creo que ahora
la mayoría nada más avisa. Ya la mamá Sí, sabe que le gusta algún chiquillo, bueno, los tiempos han cambiado muchísimo. sí, sí, sí. Pero es bonito recordar el tiempo de noviazgo, el tiempo de, bueno, de todas esas, anécdotas. Qué bueno, cada quien podrá decir si fue noviero, si no fue noviero, si nos rompían el corazón o uno rompía corazones. Yo no sé si usted si era una rompecorazones. Ahí que nos cuenten en los comentarios si Sí, fueron sí, sí, sí. novieros, si no, si les pidieron la entrada, si le tocó ir a pedir la entrada. Y bueno, Ingrid, ¿qué te parece si entonces iniciamos? Iniciemos, ¿ya está lista? Lista, Bueno, iniciamos hoy con nuestro podcast Libre Cero Religión. listo. Susan, ya que estábamos hablando de parejas, en la iglesia o en la comunidad, no sé si llegaste a escuchar la famosa frase yugo desigual, ¿verdad? Sí, sí, Siempre sí. fue como que nos hablaban mucho de esa frase yugo desigual. Y yo no sé, cuando nos decían esa frase en la iglesia, entre el grupo de jóvenes y todo, siempre, uy, uno lo que entendía era que no había que noviarse con un mundano, ¿verdad? Ah, sí, esa palabra era famosa, los mundanos. Sí, sí, sí. Entonces yo no sé vos qué entendías por yugo desigual. Bueno, en ese tiempo, voy a hablar de ese tiempo, claro, no es como ahora. Lo que me habían enseñado era precisamente eso, que uno no podía tener un novio que no asistiera a la iglesia o que no fuera cristiano, ¿verdad? Y mucho más si estabas pensando en casarte. Tenía que ser una persona que se congregara, ojalá en la iglesia donde vos estuvieras, porque todo lo que estaba fuera de eso parecía y sonaba como un yugo desigual. Obviamente uno ahí tenía 13, 14, 15 años y pues lo entendía o trataba de entenderlo de esa manera. Pero yo sé que hoy vamos a tener otra perspectiva y contame, Ingrid, vos ¿qué crees que es ese significado de yugo desigual? Puedes ayudarte ahí con 2 Corintios 6:14. Bueno, en yugo desigual, según lo que dice la palabra, es que no nos juntemos con personas que están que creen diferente a nosotros, ¿verdad? En palabras de Ingrid Córdoba, primera de Corintios. Pero eso es lo que significa. Pero la iglesia, siempre lo enfoca mucho, o la comunidad lo enfoca mucho a lo que es el noviazgo, cuando en realidad abarca muchas cosas. Uh -huh, Em, yo tengo también el significado de lo que es el yugo. uh El yugo, -huh. mucha gente cree que el yugo es una carga muy pesada. Y sí, el yugo dice que es la unión y armonía para llegar a la meta. O sea, no es tanto sentir como una carga, sino que es la unión de armonía para llegar a la meta. Una herramienta generalmente de madera que se usaba para unir a dos animales por el cuello para transportar cargas pesadas que tal vez uno solo no podría llevar. Eso Uh significa -huh. el yugo. Y el Uh -huh. yugo desigual aplica para todo. Sí. Definitivamente para todo. El yugo desigual aplica para el noviazgo, aplica para los novios, aplica para el trabajo, para las relaciones de amigos, para hacer Uh -huh. negocios. Eso es realmente lo que significa yugo desigual. Lo que pasa es que en las comunidades, en las iglesias, como que todo el mundo lo entiende más por el asunto de las parejas, pero en realidad es Sí. que no. Sí, No. va para mucha, mucha gente con lo cual uno se rodea. ¿Qué te parece? Exactamente, de hecho, un yugo desigual puede ser, como vos decís, entre amigos, entre socios de trabajo, ¿verdad? Entre todas estas relaciones. Pero el sueño de todos y de todas, Ingrid, los que están en una iglesia, en una comunidad, es encontrarse el siervo de Dios y la sierva, ¿verdad? Aleluya, era lo que uno decía, ¿verdad? Uno oraba, uno ayunaba por el siervo en Claro, ese tiempo. claro. Ojalá que fuera maestra de escuelita dominical y que él fuera músico y doble puntaje si tocaba teclado o batería, ¿verdad? Entonces, por supuesto, y no voy a desmeritar los casos, esto a veces sucede y es de gran bendición. Más adelante podemos poner unos ejemplos y lo hemos visto y lo hemos vivido, pero y así conocemos parejas increíbles y grandes testimonios de amor. Pero también
tenemos parejas que deberían de funcionar muy bien porque se conocieron en la iglesia, donde todo era perfecto, según ellos, y por el hecho de conocerse en la iglesia, creían que tenían todo asegurado, pero desgraciadamente resultaron en fracasos porque eran yugos desiguales en otras cosas. ¿Cómo qué cosas? Como las capacidades de negociación, como las metas en común, como la forma en que iban a incluir al Señor en su relación, como su capacidad emocional, y no hablaba exactamente de cosas meramente espirituales. Sí, correcto. Uno quisiera, ¿verdad? En la iglesia, de encontrar esa pareja, encontrar esa persona con la que haga uno negocios. El yugo desigual lo podemos encontrar en la iglesia también. Claro. ¿Verdad? Porque puede haber gente que no esté con los mismos valores que uno tiene, uno quisiera ser amigos, quisiera hacer negocios, ¿verdad? A veces hay gente que llega y te dice, mira, yo vendo tal cosa y yo soy cristiano. Uh Y, -huh. y la verdad es que por más que te digan que es cristiano y por más que te digan que va a la iglesia, bueno, qué dicha, ¿verdad? Qué bueno que vamos. Digo, pero bueno, hay que analizar siempre a las personas, hay que ver qué valores tienen, que tengan temor de Dios. Y cuando hablamos temor de Dios, no es que, ay, aquel temor a Dios, no, es los valores, ¿verdad? En la responsabilidad, en los valores que tengamos, de verdad el temor a Dios en agradarlo, en llevar una vida di bien, si no es perfecta, en ver que sea una persona que comparta por lo menos con uno ciertos valores, ¿verdad? Entonces, uno quisiera de verdad hacer negocios y encontrar todo en la iglesia, pero la realidad es que no es así. No, no, no es así. De hecho, acabas de decir algo muy importante y es que uno quisiera encontrarlo en la iglesia, pero por lo menos ese no fue mi caso, ¿verdad? Yo Ujú. no sé si te cuento un poquito y luego vos nos contarás tu experiencia con tu esposo. Mira, la cosa es que hay que salirse de la religiosidad. Ok. Por eso es que a veces, nosotros cometemos errores por la religiosidad, porque todo lo vemos que porque es cristiano, porque tiene su apellido de cristiano y porque va a la reunión de tal hora y porque lo vemos ahí sentadito y todo, creemos, ya damos por un hecho de que ay, es el siervo y no, la verdad es que hay muchas cosas alrededor que uno tiene que valorar, que uno tiene que ver, no tiene que acelerarse y y todo eso es sacar la religiosidad de todo esto y vivir uno la experiencia, ¿verdad? De conocer a las personas. Ese es Contame el punto. vos. Conocer a las personas, porque cuando yo conozco al que ahora es mi esposo, ¿verdad? Uh, Él estaba de lejos del cuadro en el que yo me movía. Yo en ese tiempo era directora de un departamento de escuela dominical, cantaba, tocaba teclado, era la líder de encuentros, estaba muy involucrada en la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo el mundo pensaba que yo iba a encontrar mi pareja en algún ámbito relacionado así totalmente. Sin embargo, Dios tenía otros planes, ¿verdad? Y actualmente mi esposo es él, es la persona que Dios tenía y yo me empecé a enamorar de ese hombre trabajador, sincero, súper decidido. Hacía cosas que muchas personas con años de estar en la iglesia ni siquiera yo había visto hacer jamás, con un corazón hermoso, con un cuidado hacia mí que yo decía, Dios mío, ¿verdad? Todavía cuando yo no era la novia, yo decía, qué dichosa que va a ser la novia de este muchacho, porque qué atento que es él, qué responsable, cómo trabaja, ¿verdad? Y, pero había un pero, ese pero, el que estás hablando de la religiosidad, que yo decía, ay, él no está dentro de todo el sistema en el que yo me estoy moviendo ahora, ¿verdad? Y como desde muy niña crecí rodeada de todo esto, pues uno pensaba que eso no estaba bien. Sin embargo, Dios siempre tiene planes de bien para nosotros, ¿verdad? Y sí voy a hacer la diferencia porque sé que lo vamos a hablar más adelante, pero en mi caso, yo me enamoré del corazón de mi esposo desde ese momento. Que era un muchacho, éramos muy jóvenes los dos,
porque yo sí veía los valores, como vos dijiste al principio, que él tenía y la forma en la que él me trataba y me respetaba y como él trataba a otras personas también. Pues sí, es increíble porque al menos en mi caso, también te digo que yo no fui tan noviera y todo esto, me equivocaba también a veces con querer acercarme a personas que yo sabía que no me convenían y errores uno cometió también en ese aspecto. Pero fíjate que en mi caso, yo siempre desde que empecé en la iglesia, em, bueno, habían amigas que ya se empezaron a casar, ¿verdad? Y empezar ya que se casó la de la escuela y se casó la otra amiga de la escuela y se casó la otra. Entonces llegó un momento en que yo dije, ay, bueno, ¿y yo qué? Yo aquí ando sola Uh y -huh. ¿y qué? ¿Cuándo? ¿Verdad? Entonces hace mucho tiempo, una persona que había orado por mí, Dios le revela en su momento de que yo no buscara novios. Después les voy a contar ese testimonio. Que yo Okay. no buscara novios porque la persona que Dios tenía para mí iba a estar, iba a llegar, que Dios la estaba preparando y que íbamos a hacer este juntos un ministerio, que él iba a hacer apoyo para mí y yo para él. En ese momento donde es un señor, era una persona que yo ni conocía, ¿verdad? Y Dios le da esa revelación. Pasa el tiempo, mucho tiempo, Susan, estamos hablando de años, Uh y -huh. estando yo en la iglesia, trabajando en la iglesia, estaba a cargo yo de una proveeduría, trabajaba parte con un colegio, parte con la iglesia, con unas cosas de encuentro, con todo lo que se mandaba ahí, desde un lápiz hasta la bolsa de basura, todo. Y bueno, tenía mucho tiempo de servir, de trabajar en ese lugar también. Y resulta que un día, eh, yo ya vivía en San José y yendo para mi casa, me presentan a un mexicano. ¿Verdad? Me presentan a un mexicano, un señor que en paz descanse, que se llama Julio, y me dice, mire, le presento aquí a fulanito de tal, a Danielito, él es mexicano. Y yo, ay, hola, ¿cómo está? No sé qué. Total que empezamos a conocernos, y al final ya él empezó ya, curiosamente, cuando yo iba para la casa, él estaba ahí afuera, ¿verdad? Digo yo, qué raro. Y era que se habían puesto de acuerdo para que cada vez que yo pasara, él estuviera ahí. Total es que Ah, empezamos a tener una amistad. El testimonio es muy largo, pero lo que voy es que yo empecé a ver en él, primero que me hacía mucho reír, ajá. muchísimo, era un joven que me hacía mucho reír, de muy buena palabra. Daniel es muy bueno para discursos y para locuciones y todas esas cosas, y para hablar es lindísimo escucharlo. Después, me llamaba la atención de que estaba lejos en Costa Rica y él me hablaba mucho de su familia, mucho de Uh su -huh. mamá, mucho de su tío, de su sobrina, de su hermano. Al hablar de ellos lloraba. Entonces yo veía el Oh. valor que tenía en la familia. Uh -huh. Este, él, era católico, entonces era aquel interés que los domingos él tenía que ir a una misa, Uh -huh. que él tenía que ir a algo porque, ¿verdad? Y lo buscaba bonito. Entonces me pasó igual que vos, me empecé a enamorar de él del corazón. Uh -huh. Entonces, entré yo en un conflicto porque yo decía, ay, bueno, ¿y qué hago? Porque tras de que no hace lo mismo que yo, no está en el mismo ambiente que yo, Uh ¿qué me -huh. van a decir aquí? Uh ¿Verdad? -huh. Porque ya escuchaba yo los comentarios por ahí de que Ingrid está saliendo con un mexicano y no sé qué. Entonces, yo empecé a sentir, Señor, ¿será que estoy yo pecando? Uh ¿Qué -huh. hago? Yo desde que conozco estoy en la iglesia, ¿qué me va a decir el líder tal? ¿Qué me va a decir el otro? Uh -huh. Y tras de eso no es de aquí, yo no sé qué. Bueno, la cuestión es que todo lo fue acomodando Dios. Uh -huh. Tuve mis consecuencias complicadas porque debido a que yo salía con él, yo hablé primeramente con mis Uh papás, -huh. papás, mi mamá Miriam y mi papá Arturo, y les conté que estaba saliendo con una persona, lo conocieron, desde que lo conocieron él les cayó muy bien. Y para ellos, pues fue, bueno, adelante, ya usted está grande, usted sabe, me parece buen muchacho, usted conózcalo. Dice, y él me acuerdo de mi papá que decía, bueno, la Biblia dice que nosotros debemos atraer a las personas. Si usted siente que se va a desviar por otro camino que no es, ya está difícil, pero conózcalo. Uh Usted -huh. conózcalo, que nadie le diga, conózcalo. Y cuando Ok, mis papás me dijeron eso, yo sentí paz. ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ya después en la iglesia, pues me empezaban a decir, ay, yo creo que tenés que hablar con fulano, con el líder fulano y pedirle permiso. Y después de pedirle permiso al líder, tenés que ir al donde el otro a también pedirle permiso. Y al otro y al otro. Y yo no quise.
Ujú, Mal o bien, no sé, yo no quise. Inclusive una persona que a mí me dijo, ay no, tenga los pies en la tierra, eso no es de Dios. ujú. Eso no se ve muy bonito, pero eso no es de Dios, eso usted no es. Y toda, ¿verdad? Me quiso desanimar en su momento. Claro. La cosa que la consecuencia fue más adelante, nunca me lo dijeron, pero era obvio. Yo escuchaba los comentarios, Ujú, debido a ahí, pues también sé que fue parte de un despido en su momento, entre varias cosas. Entonces yo me puse muy triste, muy mal en ese momento. Sin embargo, mi esposo me apoyó muchísimo y ujú. empezamos a salir adelante. Y bueno, para no hacer larga la historia, tenemos ya 5 años, casi 6 ya de casados. Él, estando allá en Costa Rica, aceptó al Señor una vez solito en la Ujú, misma iglesia, ujú, en una de las actividades que hacían de ujú, familias. Y se vino para México y ya estando aquí en México, vea lo que es Dios de grande, que bueno, nosotros tuvimos un proceso de que estuvimos a distancia, ¿verdad? Estuvimos un año ujú, juntos en Costa Rica, después yo venía, él iba y así estuvo. Y acá en México conoció a un compañero que era un pastor de alabanza, ujú. se hicieron súper amigos y ese se lo llevó a la iglesia y él por aparte, sin tener yo nada que ver ya, o sea, un trato de Dios con él, Ujú. pues aceptó al Señor y ahora estamos los dos en el mismo camino. Qué bonito. Con esto no quiero decir, yo no quiero decirle ahora a todas las chicas de que no, ahora vamos a buscar donde se nos... No, yo lo que yo decidí con Daniel, mi esposo ahora, aquí está, fue conocerlo. Exacto. Yo dije, bueno, mis valores son estos, esta es Ingrid que ama a Dios, que no quiere fallarle, esta es Ingrid, yo lo voy a conocer. Si Ujú, es de Dios, él se va, Dios va a tratar con él ujú. y nos va a unir, y si no, pues lamentablemente no, pero yo lo conocí. Entonces, este fue mi testimonio y eso es lo que yo le aconsejo a todas las chicas y chicos, conozcan a Claro. las personas, ya sean pareja o en negocios, ¿qué te parece? O sea, Sí, yo, no, no, qué bonita historia, Ingrid, y muy importante el punto que aclaras, ¿verdad? Porque de ninguna forma nosotros queremos propiciar que las personas, como vos decís, pues anden ahí viendo qué tal o negociando mis valores o en lo que he creído siempre, porque al final siempre alguno de los dos va a terminar cediendo y generalmente cede pues el que es más noble, ¿verdad? O quien tiene mejores valores, si lo podemos decir así. Pero cuando algo no está bien en la relación de pareja o en la relación de amigos o de negocios, Dios nos da señales para huir de esas relaciones. Si así es, nosotros así es. entablamos, si vos en algún momento hubiese sentido, pues que Daniel estaba jugando ahí al pulpo, al toque-toque, al irte de muchas cosas, vos hubieras sentido esa paz, que eso pues era una señal de que esa relación no iba a ir por buen camino, ¿verdad? Exacto, Porque no ibas a negociar tus valores de siempre. es correcto. Y algo muy similar fue lo que yo experimenté con mi esposo. Igual, él es una persona súper sincera, súper respetuosa y pues hoy Eduardo es el pilar inclusive de esto que yo hago, ¿verdad? Porque él, por supuesto, cree en Dios, ha enseñado jóvenes, estuvimos mucho tiempo con ministerios infantiles, ¿verdad? Y su corazón es un corazón que pocas veces podrías encontrar en alguien que hubiera estado sumergido 100% en la iglesia. Pero es porque él daba señales buenas, ¿verdad? Pero así como hay gente que da señales buenas, chicas y chicos, también hay personas que dan señales malas, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. una relación donde hay muchos celos o son muy dominantes, puede llevarlos a un matrimonio que después va a terminar en agresión. Y aquí les cuento un ejemplo muy rapidito de una pareja de chicos que aquí en Costa Rica eran muy comunes los congresos de jóvenes, ¿verdad? Y más si era música y todo eso. En el tiempo donde yo estaba soltera, una muchacha dice una vez, qué torta, como dice Ingrid, ya se empiezan a casar las amigas, ¿verdad? Y uno oye por aquí y por allá y ella estaba desesperada porque tenía 23 y ya estaba muy vieja y la iba a dejar el tren, ¿verdad? Ese día ella ora en su casa y le dice a Dios, hoy ahí en el Congreso yo voy a encontrar al siervo que tienes para mí.
Y curiosamente el muchacho había orado aparte y había dicho, hoy en ese congreso voy a encontrar a la sierva que tienes para mí. Y la señal va a ser que los dos vamos a sentir ese clic con lo que más nos apasiona hacer. Que en el caso de ellos era la música, porque ella cantaba como Los Ángeles y él también, y además tocaba el bajo. Entonces ella llega y él estaba tocando el bajo ahí y ve a semejante muchacho, ¿verdad? Cantando, tocando el bajo y ella dice, este es el siervo, porque así yo oré. El Y siervo, el siervo. exactamente. Y cuando él la escucha cantar a ella, que había logrado llegar temprano y estaba en las primeras bancas, capta su atención esa voz y dice, ella es, ¿verdad? Qué bonito. Por esas cosas del destino uno cree que es bonito y alguien nos presenta y hasta ahí todo iba perfecto. No se conocen mucho porque estaban segurísimos de que era la sierva y el siervo, se casan apenas con un mes de noviazgo y a los 3 meses de matrimonio no se soportaban. Y lo único que tenían en común es que la chica, casi digo el nombre, es que la chica, y él Que cuente, cantaban. que No, cuenta, no, cuente para orar. como dicen. Entonces la chica, él le decía a ella, cante, cante, que es lo único que me gusta de usted. Y ella Oh. le decía, usted también canta porque solo así lo soporto. Y terminó en un matrimonio donde se agredían físicamente y se tuvieron lastimosamente que separar porque pienso que no se dieron el tiempo necesario y se dejaron ir por un emocionalismo de yugo igual y de señales que le habían pedido a Dios, pero que no estaban confirmadas por otras cosas como las que estamos hablando. En otras palabras, se dejaron llevar por las emociones, Así que en es. las iglesias se da mucho dejarse llevar por las emociones, como que, ay, yo sentí de Dios y no, yo sentí de mí, Uh ¿verdad? -huh, Entonces uh lo -huh. atribuimos a Dios y no, hay que tener muchísimo cuidado con las emociones. Uh-huh. Cuando nosotros decidimos ser amigos de alguien que no está en nuestro ambiente, o sea, en todo, porque no es precisamente que no concuerde con nuestra religión, si lo queremos ver así, o con nuestra comunidad, sino que a veces en nuestra vida, en el normal, hay gente con la que uno no tiene, ¿verdad? No hace Ese química. clic, ese clic. Ajá. Entonces, muchas veces uno tiene amistad, por supuesto, si no, no viviera, ¿verdad? Yo tengo amistad con muchísima gente, pero en realidad no es para yo hacer lo mismo que ellos. Tal vez algunas cosas podamos ser de gustos parecidos, todo lo contrario, más bien en este camino de Dios es más bien para que ellos puedan recibir de nosotros esa luz y esa palabra, ¿verdad? Pero el momento en que Exacto. ya nos estamos cambiando y aquella situación nos está llevando a los vicios, a malos negocios, a lo que sea, esa es donde tenemos que tener cuidado. Hay una pareja hermosísima en la palabra que vos tenés el ejemplo, Susan, para que nos Sí, cuentes cómo de verdad Dios también le interesa que estemos con personas que también lo amen a Él. Y ojo, no estoy claro. hablando de una religión, no estoy No. hablando de religión, estoy hablando que tengan un corazón para Él, un corazón bueno, un corazón para Dios, un temor de Dios, que lo ame. Sí, que lo ame. Este es Mm, el caso de Isaac y Rebeca, que está ujú. en Génesis 24, ¿verdad? Abraham era el papá de Isaac, para los que no saben, y para él era importante encontrar una mujer para su hijo, una mujer que amara a Dios y así Dios lo hizo de una manera tan especial que, bueno, Ingrid, yo creo que les voy a contar rapidísimo. Abraham manda a traer a esta mujer a kilómetros de distancia y ni siquiera va el suegro a traerla, mandó a A su su siervo. empleado o a su siervo de Ujú. más confianza a buscarla y le pide una serie de señales porque ya habían orado, porque ya se las habían pedido a Dios y porque era el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Para esta pareja. Y entonces el siervo le decía, la que venga y me ofrezca agua y también le ofrezca mis camellos, ¿verdad? Y se iban a ir. ¿Por qué, Ingrid? Porque esto no hablaba, vea que él nunca dijo, la que se postre, la que adore, la que levante las manos, que no es que estaba mal, pero ellos Ujú. querían Correcto. buscar en la mujer idónea para Isaac también, otro tipo de características también.
donde también debemos de ser yugos iguales. Una claro. mujer trabajadora, una mujer emprendedora, una mujer que iba a echar para adelante, una mujer que nos iba a ayudar a crecer. Entonces, Rebeca tuvo todas estas características y confiaba tanto en el propósito de Dios para ella, chiquillos, que ella aceptó irse con el siervo y ni siquiera conocía a Isaac. Qué valienta, ¿verdad? Porque no Sí, sabía si tenía los dientes torcidos, amarillos, blancos, negros, no sabía nada. Pero claro. ella confiaba en el propósito y en el respeto para los que ya están pensando, ¡ay, qué bárbaro! Los papás decidieron por ella. No, no, no. Cuenta una parte de la historia que le dicen, no, no puedes llevártela así, ¿verdad? Danos Ujú, un tiempo y todo. Y el siervo insiste, no, 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 yo tengo que llevármela. Y ujú, entonces los papás le dicen, de preguntémosle a ella, ¿verdad? claro. Porque también el respeto. Y le preguntaron a ella y como era parte del plan de Dios ya para la vida de Isaac, pues entonces Rebeca se fue con su siervo. Sí, sí, eso es una historia maravillosa. A veces dicen, bueno, pero es que el papá, bueno, ¿cuál papá no desea bueno, yo me imagino que tu mamá y tu papá desean, ¿verdad? Que seas feliz con la persona que Claro. te casaste. En el caso de mis papás, yo siempre escuché mucho a mi papá orar por los esposos de sus hijas. Uh -huh. Siempre oraba yo, Señor, yo te pido por los esposos de mis hijas. Ya. Entonces él, cuando ya me iba a casar, me decía, yo siempre oré por tu esposo y yo sé que te va a ir bien, porque es un deseo del papá. Claro. Fíjate que yo leí una parte muy linda de esta de Rebeca, que dice, de Rebeca y Isaac, que dice, cuando llegaron era de noche. Uh -huh. Rebeca vio a un hombre andando en el campo y era Isaac. Ajá. Él se alegró de verla y llegó a amarla mucho a Rebeca y fue feliz. O sea, de que se vieron fue un propósito. Hay cosas que son un propósito definitivamente. Así es. Definitivamente es un propósito. Pero hay otro ejemplo que dicen que a Dios a veces cuesta entenderlo, ¿verdad? Que uno dice, bueno, hay otro ejemplo que está bien raro porque Dios lo hizo así, pero está del profeta Oseas. Si has escuchado al profeta Oseas, el profeta era un profeta de Dios, Uh -huh. ¿verdad? Era el profeta, El el profeta, sí. profeta que tenía ya años de dar palabra a la gente, era el siervo de Dios. Y resulta que Dios lo manda a buscar una prostituta Uh -huh. y casarse con ella y amarla. Uh -huh. Él no entendía ese propósito. Es más, hasta la fecha nosotros bueno, ¿qué fue aquello, verdad? O sea, yo no creo que esté en el sueño de un hombre decir que lindo, voy a ir a buscar a una prostituta y me voy a casar con ella y la voy a amar. Yo creo que no, Mm, ¿verdad? Pero Dios mandó a Oseas a buscar a sí, Gomer, que sí, era sí, una sí. prostituta. Y él fue obediente, la buscó, dicen que la amó, Uh -huh. la trató con amor, con paciencia, y lo que fue Gomer, ella no sentía que merecía todo eso. Uh -huh. Ella no sentía por qué. Imagínese, era esclava, era rechazada, maltratada. Imagínese cómo pueden tratar a una mujer que trabaje, en verdad, como Sí, prostituta, cómo se sí. puede sentir a veces por parte de los hombres, maltratada, que solo se busca por sexo, Usada. usada, exacto. Entonces, ella muchas veces se iba y lo dejaba y adulteraba. Uh Y -huh. él con todo el amor iba y la buscaba y la sacaba otra vez y la trataba con amor y todo eso. ¿Cuál era el propósito de Dios en ese momento? Bueno, aparentemente en ese tiempo, pues el pueblo de Israel así era con Dios. Uh -huh. Este, lo seguía a Dios, pero lo dejaba y se iba con ídolos. Uh -huh. Después volvía con Dios, pero después lo abandonaba, Uh después lo -huh. rechazaba. Entonces era una manera de Dios Uh -huh. demostrarle al pueblo de Israel que Uh -huh. así como Uh -huh. estaba haciendo Gomer Uh con -huh. Oseas, era como el pueblo de Israel lo estaba tratando a él. Y que la manera en la que Oseas amaba y cuidaba y daba detalles, Uh le -huh. hacía versos, dicen que le hacía versos Sí, a sí, Gomer. sí, le hacía versos. Sí, entonces que ese era la representación de Dios para el pueblo, para nosotros. Obviamente después, con todo ese amor y todo eso, pues se restauró Gomer, ¿verdad? O sea, ya ahí fue una restauración para ella, pero también había un propósito. Así Entonces, es. ahí era un yugo desigualititico, Claro, ¿verdad? claro, claro. Desigualitico, pero había un propósito. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto, gente?
hay que conocer a las personas. Así Estamos es. enfocándolo mucho en parejas, porque yo sé y me acuerdo de mucha gente que buscaba novios, que tal vez se casaron en la iglesia y no fue lo que pensaban. Ujú, Conocí amigas muy queridas que en algún momento, sabían que no les convenía una persona, porque lo que dice Susan ahora, eh, Dios da las señales. ujú, Siempre Dios da las señales. ujú, Si un muchacho es celoso y es prepotente, créame que después usted en un matrimonio va a hacer eso. Si no ujú, administra bien su dinero, van a tener problemas. Si trata mal a su mamá, adivine a quién va a maltratar. Siempre Dios da señales. Y a veces hay líderes muy sabios, porque ujú, no solamente es el asunto de que, ay, que no me permitieron y las quejas, no, a veces hay líderes muy sabios que ujú, llegan y te aconsejan y tienen de verdad una sabiduría muy linda, pero Dios pone siempre las señales. Tengo esta amiga que le dijeron, miren, no, y los papás no. Ah, sí, ahora es que me caso, porque era de las rebeldes, ¿verdad? Es que me caso porque a mí nadie me dice con quién y menos un líder, ¿verdad? Con sí, aquella sí, sí. actitud y adivine, con el tiempo de verdad sufrió muchísimo, después se divorció en una situación muy triste, pero después conoció una persona muy linda, curiosamente tampoco era tan de la iglesia, pero ella decidió conocerlo Ujú, y en mucho fueron afín, ujú. como quien dice, se amarró el asunto y son felices. Y así he conocido muchas amigas que que era por B, por A por B no funcionó, se deprimieron, pensaron que ya hasta ahí y no. Después Dios trae su recompensa. Sí, y algo muy importante es que dice mi suegro que cada quien habla de la feria conforme le vaya en ella, ¿verdad? Ujú. Y entonces, pues nosotras estamos contando nuestras anécdotas positivas, que fue lo que Dios hizo con nuestras vidas. Pero rescato lo que dijo Ingrid al principio, no, para estar con una persona hay que conocerlo, porque por supuesto celebramos las uniones poderosas que han salido entre ministros, entre hijos de pastores, entre líderes, entre gente que se conoció así y hoy tienen 50 años, como mis papás. Mis papás se casaron siendo un yugo totalmente igual. Los dos estaban en la iglesia, los dos hacían lo mismo y tienen 51 años de casados, Ingrid. Claro, Y todo siempre funcionó de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? No decimos sí. matrimonios o relaciones perfectas, pero conforme al plan de Dios. Y es aquí donde nosotros queremos hacer la diferencia, porque tal vez muchos fuimos rechazados o fueron rechazados y heridos por la elección de la pareja que hicieron, ¿verdad? Y Ujú, al final el propósito de Dios, al igual que en la vida de Gomer y Oseas, era tener un final feliz, ser de ujú. bendición y o al contrario, tal vez tomaste, como dice Ingrid, malas decisiones de pareja, aunque muchos buenos líderes te dijeron, no lo haga, no meta Ujú, cabeza, esa persona no le conviene, ¿verdad? ujú. Pero también es un llamadito ahí de amor a los líderes porque hay gente que casi todo el mundo tiene buenas intenciones, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no saben cómo transmitirlo o cómo decirlo, porque en mi caso hasta llegaron a decir que hasta veían un muro de separación entre nosotros dos porque yo le servía mucho a Dios y él no, etcétera, ¿verdad? Y al punto donde actualmente más bien Eduardo posiblemente le sirve más a Dios que yo, ¿verdad? Pero por eso es que también hay que tener oídos para saber escuchar a las personas que te aconsejan con sabiduría, ¿verdad? Sí, es importante decirle a todas esas personas que se han sentido heridas y que le reclaman a Dios en este momento, pero ¿por qué si lo conocí en la iglesia? ¿Pero por qué si yo te servía? ¿Pero por qué? Yo estoy segura que en algún momento Dios te puso alguna señal y no la Así es, vimos, no la así es. vimos. Y a menos en mi caso que con mi esposo tuve ¿verdad? Esas críticas, las miradas, es que yo todo lo sentía y sabía como quien dicen, cuando yo pasaba por ahí o yo sabía que hablaban, yo sabía que hablaban, pero
gracias a Dios en mí no se creó esa raíz, estuve sentidita un tiempo, pero no se creó esa raíz de amargura. Y al final de cuentas yo llego a entender de que todas las cosas que me decían o las cosas que me ponían a hacer, al final tenían una buena intención, porque Así es, siempre es porque ellos creían que no debía de ser así. Entonces así la es, intención para mí era de cuidarme. así Era es, de decir, a ver, Ingrid, tantos años, de tenerte, de verte, no, no, ten cuidado, ¿verdad? Entonces, en ese afán, pues se llegan a cometer errores, pero yo llegué a entender de que siempre era con la intención de cuidarme. Y así es, como lo decimos, ¿verdad? Fuera religiosidad, todos nos equivocamos. No hay iglesia perfecta, pero no le echemos toda la culpa a la iglesia, porque yo estoy seguro que en estos temas Dios nos puso señales y nosotros no quisimos en algún momento escucharlos. Así que, chiquillos y chiquillas que nos ven, conozcan a las personas. Si usted va a así hacer un es, negocio con alguien, por más cristiano que le diga, bueno, primero analice, no se vaya solo porque le digan que es cristiano, o simplemente, bueno, tener cuidado, ¿verdad? Si yo estoy acá y resulta que el vecino de por allá, yo sé que es narco y me viene a ofrecer tal cosa, bueno, tengo cuidado con quién está haciendo negocios, ¿verdad? O así sea, es, no con todo el mundo se puede uno relacionar y no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de analizar y ver por el bien propio y de la otra persona también. Así que así bueno, es. este fue el tema de hoy, Así es, de puro yugo desigual, pero al final de cuentas, gracias a Dios que Él es bueno y tiene un propósito, un propósito. Así que aprenda a perdonar, saque toda esa amargura que trae por alguna situación como esta vivida y créame que si usted se equivocó, si alguien lo hirió, lo rechazó por su elección, perdónelo. así Saque de es. usted esa raíz, perdone y ore por ello siempre. Así que, bueno, esto fue hoy nuestro segundo podcast y nos vemos la próxima semana, Susan. Sí, así es. Bueno, yo creo que fue muy bonito. Escuchamos y ustedes nos comentarán. Aquí quedamos abiertos. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Dónde creen que nos faltó material? ¿Dónde creen que podemos poner más? Aquí estamos siempre para escucharlos. Y como decimos al final, seamos libres, porque no cero religión, ¿verdad? Sí, recuerden que estos son opiniones, es lo que pensamos, es lo que hemos vivido. Puedes Así es. pensar diferente a nosotros y también puedes comentar. Nosotros pues estamos abiertos a entender todo esto y estamos aquí también diciéndote que nos sigas en Instagram, en Facebook, en todas nuestras redes sociales. Si has pasado algo difícil, algo que te separó de Dios, de una comunidad, algo que te hirió, escríbenos, que Así vamos a es. tratar de leer todos los mensajes para poder hablar del tema basado también en nuestras experiencias. Nos Listo, vemos. nos vemos, chao. Chao. Que que era por B, por A por B no funcionó. Dani quedó enamorado con todos esos piropos que usted le Ahí echó. está ministrado.